Días para ti y para todos los que a esta hora de la mañana nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Iniciamos así la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a Gisela que nos acompaña y nos apoya en la transmisión, y buenos días a todas las personas que nos siguen todas las mañanas. Un día favorable, sin fallecidos, sin casos críticos y con 4 casos confirmados en el día de ayer. Permanecen ingresados en nuestros hospitales 197 pacientes, en vigilancia 16, sospechosos 112 y confirmados 69. En la atención primaria de salud se vigilan 214 personas por nuestros profesionales, nuestros especialistas. Ayer se procesaron para el diagnóstico de la COVID-19 2.844 muestras en los diferentes laboratorios de biología molecular de nuestro país. En el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.426, en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 376, el de Santiago de Cuba, 274, el de Villa Clara, 235, el del Hospital Hermanos Amejeira, 320, el de la Defensa Civil de nuestro país, 119, y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 94 muestras. Y como dije inicialmente, pues producto de este análisis se resultaron positivos 4 personas con el diagnóstico de SARS-CoV-2 y la COVID-19 en nuestro país. De esta forma ya Cuba ha procesado 192.443 muestras buscando esta enfermedad, y de ellas 2.399, o sea el 1,2%, pues han resultado positivas al SARS-CoV-2 y a la COVID-19. Como siempre comento, no solo se procesaron muestras de La Habana, que ayer fueron 2.205, de Mayabey, que se procesaron 117 muestras, de Villa Clara 67, de Cienfuegos 60, de Holguín 60, de Santiago de Cuba 126, y eso hace un total de 2.844 muestras procesadas en el día de ayer. Las restantes provincias y el municipio especial también procesó muestras en el día de ayer. Los 4 casos que se diagnosticaron ayer son cubanos, contactos de casos confirmados, ya se acumulan 2.085 personas, el 88,4% de todos los casos diagnosticados en nuestro país han sido contactos ya de casos confirmados anteriormente, grupo de riesgo de mayor importancia. Siempre mencionamos los 109 que todavía se trata de buscar la fuente de infección, y con fuente de infección en el extranjero se mantienen las 163 personas, el 6,9% de los casos diagnosticados que han tenido como fuente de infección el extranjero, el exterior de nuestro país. Los 4 casos confirmados ayer son femeninas. Ya se acumulan 1.185 del sexo femenino confirmada con la enfermedad, el 49,4%, y el 50,6% del sexo masculino. Las 4 fueron asintomáticas y ya suman 1.308 personas en toda la pandemia, el 54,5% de todos los diagnosticados que en el momento del diagnóstico han sido totalmente asintomáticos. Recuerdo cuando el inicio del SIDA, que decían que el SIDA no tiene cara, ¿no? Aquí pudiéramos decir que la COVID no tiene cara, porque realmente no tiene síntomas, no tiene manifestaciones, sin embargo tiene la enfermedad
y lo que es peor, transmite la enfermedad. De los 79 casos notificados en los últimos 15 días, el 69,6%, prácticamente el 70%, pues han sido diagnosticados asintomáticos. Por grupos de edades, ayer se diagnosticaron dos niñas, una de 9 años y una de 15 años, del municipio Cerro y Cotorro en La Habana, asintomáticas y contactos de casos positivos. Una persona de 20 a 39 años de edad y una de 40 a 59 años de edad. Como ya había mencionado, los 4 casos pertenecen a La Habana, del Cotorro, Cerro y 10 de octubre, y de esta forma ya La Habana tiene una tasa de 3,33, discretamente superior a la del día de ayer. Estoy hablando de tasa de incidencia de casos confirmados de COVID-19 por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. En el caso de Mayabeque se mantiene con una tasa de 2,08, que es la misma que tenía en el día de ayer, y siempre menciono las 14 restantes provincias y el municipio especial Isla de la Juventud que no diagnostican casos hace más de 15 días, un mes, 2 meses. Vamos a traer posiblemente mañana por provincia desde cuándo fue el último caso que se diagnosticó, porque realmente hay provincias que evidencian que tienen un control de la enfermedad. Esto yo voy a aprovechar ahora mismo, ¿no?, y reiterar, porque con satisfacción vimos que en Matanzas se ha ido consolidando el trabajo y a pesar de mantener las medidas de restricción propias de la nueva normalidad o de lo que debe ser la nueva normalidad, sin embargo ya ayer se decidió pasar a Matanzas a la fase número 2, a la fase 2 de la primera etapa. Es la información que salió publicada. Y hacia ese camino tenemos que seguir. Es cierto que en La Habana y la situación que se nos dio en el municipio de San José de las Lajas, lo único que han puesto en evidencia es la necesidad de que no se desmonte ninguna de las medidas que están establecidas. Incluso en el día de ayer, para los eventos que tienen en La Habana, se informaban de un grupo de medidas de restricción todavía más fuerte en esas áreas, lo cual es correcto desde el punto de vista de poder ejercer todas las acciones. Ahora, hay una parte que no se puede tomar nada más que por cada persona, y nos estamos refiriendo a la autorresponsabilidad, a la responsabilidad familiar, a la responsabilidad de los que ocupamos, digamos, un cargo de director o administrador de un centro de trabajo desde el punto de vista del cumplimiento de todas las medidas. Solo recordar el nasobuco, el lavado de las manos y la desinfección, el distanciamiento social, o sea, se van incorporando actividades, pero sin dejar de cumplir eso que está establecido. Y yo lo menciono y le dedico unos minutos teniendo en cuenta las opiniones que muchas veces nos llegan, y además, como buen cubano, las que vemos, ¿no?, del movimiento de personas, no siempre aguardando el distanciamiento social correcto. El nasobuco a veces no es nasobuco, es un collar, porque se usa en el cuello y uno ve un grupo de irregularidades que tienen que cumplimentarse. Y yo reitero, va mucho la responsabilidad de cada una de las personas y de los que ocupamos cargo de dirección, con la exigencia en los lugares donde estamos. De esta forma, ya en Cuba, de los 2.399 personas que se han diagnosticado con la enfermedad, hasta las 12 de la noche de ayer, se mantenían ingresados 69,
se mantenían activos 69, que es el 2% de todos los diagnosticados. 65, el 94,2%, con una evolución clínica estable. Siempre lamentamos y damos las condolencias por los 86 fallecidos que han ocurrido en nuestro país con esta enfermedad, y ya con el día de hoy hace 11 días que no tenemos fallecidos en nuestro país, y trabajamos para que no tengamos ninguno más. Los 2 evacuados que siempre mencionamos, un indicador que no es positivo, solamente 2 altas, claro, los ingresos en 10 días atrás pues también fueron siendo menores, 2 altas, y de todas formas ya se acumulan el 93,5% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba. Estamos hablando de 2.242 personas, pues ya se encuentran de alta clínica, alta epidemiológica, la gran mayoría incorporado a su actividad. En el día de hoy, o hasta las 12 de la noche ayer, se reportaban 4 pacientes en el estado de grave. Al pasar al estado de cuidado, un paciente de los que estaba en el hospital Salvador Allende de aquí de La Habana. Ese paciente que estaba grave pasó a de cuidado. Y se mantienen de todas formas 4 graves, con una estabilidad, todos de La Habana, todos en el hospital Salvador Allende. Y como dije inicialmente, por 12º día no tenemos críticos en nuestro país. El mundo, las noticias son un poco alarmantes. Incluso veíamos esta mañana, creo, la situación de Brasil, ¿no?, que su presidente fue confirmado con la enfermedad, y sin embargo se veía en el Palacio de Planalto, que es el Palacio de Gobierno de Brasil, que está en Brasilia, se veía dando un intercambio con los periodistas a una distancia, pero sin el nasobuco, ¿no?, que todos sabemos los riesgos que esto entraña. De esta forma, en el mundo, hasta anoche a las 12 de la noche, se reportaron los mismos 185 países que han ido diagnosticando casos de COVID. Ya la cifra de casos confirmados asciende a 11.586.200 casos confirmados en el mundo. Ya de en cuenta estamos hablando de 11 millones. Ayer, en un solo día, se confirmaron 167.730 casos, y ayer, en un solo día, fallecieron 3.743 personas en el mundo como consecuencia de esta enfermedad. Y de esta forma se acumulan 537.701 fallecidos, con una letalidad para el mundo de 4,64%. La región de las Américas, epicentro de la pandemia, con países que tienen un comportamiento muy elevado, pues ayer se diagnosticaron 93.631 casos y ya suman 6.007.810 confirmados. O sea, ya la región de las Américas aporta el 51,85% de los casos, de la totalidad de los casos del mundo. Y ayer en nuestra región, lamentablemente, murieron 2.088 personas, para un acumulado de 268.912 fallecidos y una letalidad de un 4,48%. Cuba en estos momentos ocupa el lugar número 21 en la región de las Américas y se mantiene en la posición número 104 del mundo desde el punto de vista
de la incidencia de los casos confirmados en el mundo. Y siempre resaltamos que se mantiene los Estados Unidos de Norteamérica como el país con mayor número de casos confirmados hasta el momento, con una cifra de 2.938.625 casos. Solamente en el día de ayer en Estados Unidos se confirmaron 49.990 casos. Ayer fallecieron 359 personas y da un acumulado de 130.306. Brasil en segundo lugar, la India en tercer lugar, Rusia en cuarto y Perú y Chile en el quinto lugar en el mundo, desde el punto de vista de la incidencia. Nos vamos a referir a la actualización de los indicadores que se evalúan diariamente para determinar la fase, para determinar el estado de cada uno de los territorios. La tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, en Cuba se cumple, es hasta 1 en la primera fase y en Cuba está en un 0,71 con 79 casos confirmados en los últimos 15 días, lo cual en comparación con los 15 días anteriores es una reducción del 30,1%. La Habana se cumple este indicador también, y Mayabeque, puntualmente en el municipio de San José de las Lajas, no se cumple el indicador al tener 8 casos contra ninguno en la quincena anterior. El índice reproductivo, que es el otro indicador que mide la capacidad de transmisión de una persona a otra, pues se cumple nacionalmente, se cumple en la provincia de La Habana, nacionalmente es de 0,98 y se cumple, reitero, en todas las provincias. Los casos activos, o sea, el número de casos que se mantienen ingresados, que en la primera fase se plantea que se pueden tener hasta el 5% de los casos activos, se cumple nacionalmente porque tenemos 69 casos activos, que representa el 2,88% de los casos diagnosticados de esta enfermedad. En La Habana se cumple con el 4,6% y la provincia de Mayabeque no se cumple específicamente en el municipio de San José. Los casos positivos con fuente de infección conocida se cumple nacionalmente el 92,4% y La Habana lo cumple con el 93%. Y con eventos de transmisión local se cumple el indicador para toda la fase al tener 2 eventos aquí en la provincia de La Habana, que ya el de Centro Habana lleva varios días de evolución y el Cerro se informó en el día de ayer. Nosotros, por último, no sé si tienen ahí finalmente las pantallas que reflejan el comportamiento del pesquisaje. Insistimos, fíjense, insistimos en este tema por la necesidad de, si bien decimos la responsabilidad individual en el cumplimiento de las medidas, la responsabilidad en informar cuando se tenga síntomas. Ahí ese es el comportamiento por día de las personas que se pesquisan. Esto es por diversas vías, por el médico de la familia, por los estudiantes de medicina, por diversas vías. Y ahí ustedes ven la cifra de 3.592.813 personas pesquisadas en el día de ayer. De esas personas que se pesquisaron, que se buscó si tenían síntomas, si tenían alguna manifestación, se identificaron 738, en los cuales presentaban un cuadro de infección respiratoria aguda, y esas 738 fueron evaluadas por un médico en el día de ayer, y algunas, bueno, pues si presentan síntomas, pues ingresan como tal. Y la que nos referimos ayer, que es la otra pantalla, es la de la autopesquisa, que cada persona
puede utilizar. Yo expliqué ayer cómo es el acceso a través del celular, el APK, que es como le llaman, y ustedes ven que hubo un discreto incremento, o sea, de 639 que eran ayer más o menos, ya ayer se autopesquisaron 917 personas. De esas personas se evaluaron las que presentaban síntomas, o sea, el 100% de las personas, y se pudieron identificar si tenían síntomas de verdad, si era otra cosa, y en el caso de que fuera necesario, ingresar. Insisto, esta es una vía muy importante que tenemos para que la población misma pueda informarlo, y como yo expliqué ayer, eso sale en un centro, en el policlínico, en el municipio, en la provincia, aquí, en el centro de vigilancia del ministerio, y enseguida tiene una reacción. Bueno, me disculpan y hasta aquí la información, Héctor, no sé si hay alguna pregunta. Sí, doctor, tenemos algunas preguntas para hoy. Empezamos entonces. La primera, un usuario en redes sociales comenta lo siguiente: como no se le hace autopsia a los fallecidos que porten la COVID-19, y como usted nos ha informado, el mayor por ciento de los decesos se han producido a complicaciones con varias enfermedades y algunas de ellas en fase terminal, pregunta entonces este usuario, ¿puede ser que de los informados como fallecidos por la COVID-19, algunos o varios de ellos hayan fallecido por otras enfermedades y no por la COVID-19? No, el primer concepto que me doy cuenta que no está claro es que no se haga autopsia, que no se haga necropsia. Y sí, está establecido que se haga necropsia, siempre con el consentimiento de la familia, y con las medidas de protección de las personas que participan en el proceso de la autopsia, pero sí se hacen autopsias, y las autopsias muchas veces son fundamentales para poder determinar la real causa de la muerte. Incluso, como también nosotros hemos ido informando cada vez que hemos tenido que lamentar el fallecimiento de una persona, pues han tenido manifestaciones o han tenido otras enfermedades anteriores. Y esas enfermedades, hemos tenido tumores malignos en fase terminal, insuficiencia renal crónica, infartos del miocardio, enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, y como es natural, muchas veces esa enfermedad pues también lo ha posibilitado. Nuestro profesor Israel Borrajero, eminente anatomopatólogo de Cuba, que él ha hecho una revisión y nos mandaba o enviaba al ministerio un documento, y él explicaba que el objetivo de la autopsia es tratar de lograr con carácter confirmatorio la causa de la muerte del paciente, la enfermedad de base o principal que originó la defunción, otros procesos importantes agudos o crónicos previos a la COVID que aquejaban al enfermo, las complicaciones previstas o no que pueden haber ocurrido, y por último la obtención de tejidos de órganos vitales que debidamente procesados puedan ser objeto de estudios posteriores con nuevas tecnologías, y así poder profundizar en el conocimiento futuro de la enfermedad. O sea, sí se hacen, sí son fundamentales, sí nos permiten establecer primero las características de la enfermedad, su comportamiento en Cuba, con la afectación que puede haber producido en los órganos vitales, y sobre todo poder identificar la causa principal, porque reitero, algunas de las personas de las que han fallecido pues tenían asociadas un grupo de enfermedades que tenían un carácter muy serio, muy severo desde el punto de vista de complicaciones para la vida. Es lo que podemos decir en relación con las necropsias. Siguiente pregunta, doctor. ¿Qué sucederá con los turistas extranjeros que supuestamente den positivos y estén infectados con el virus de la COVID-19 si ya se encuentran en sus lugares de destino turístico? Bueno, el turista extranjero, como preguntan ahí, que se confirme que tienen, ya explicamos creo que en una conferencia anterior que a todos se va a realizar
el PCR a su arribo a nuestro país, pues si da positivo el PCR, se confirma la COVID y sigue el mismo protocolo de cualquier persona que esté confirmada. Cuando yo sigue el mismo protocolo, se ingresa en los hospitales, se le pone el tratamiento y se hace el control de foco con todas las personas que han estado en contacto con él, tratando de precisar si alguno tiene síntomas y si el resultado de la prueba es o no negativo. O sea, sigue el mismo protocolo que cualquier persona que se confirme con la COVID-19 en nuestro país. Creo que terminemos, debemos tener agotada la población y bueno, le agradecemos mucho a todos los que están aquí acompañándonos, que hacen posible esta transmisión, a Giselita que está por allá y a toda la población que nos escucha todas las mañanas. Muchas gracias. El agradecimiento también para usted, doctor, y por supuesto para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.